Sí, Eva. ¿Y no crees que es el momento de cambiar, de transformar el sector primario en Euskadi y el mundo de los alimentos y todo lo que supone en Euskadi? Hablando en claro, mira, yo he sido un ferviente defensor de la soberanía alimentaria. ¿No crees que es un momento adecuado para impulsar el concepto de la soberanía alimentaria y explicar lo que es, ¿no?, a la sociedad y impulsar, sus valores y en relación con lo que podría ser la alimentación, el medio ambiente, y tener una consejería de agricultura, que no es no de agricultura, sino consejería de la soberanía alimentaria en Euskadi, ¿no? Con todo lo que supone eso. Pues mira, te voy a decir que estando totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que hay veces que compramos unos términos, los etiquetamos y nos parece que ya nos sirven, ¿no? Y creo que si nosotros o nosotras no somos capaces de conseguir una soberanía alimentaria, van a venir otros, y digo otros y mira hacia arriba, que nos van a obligar. No hay más que ver estos días en la crisis estructural que estamos teniendo de suministros. Lo tuvimos en el medio de la pandemia con el tema de las mascarillas, estos días parece que falta ya combustible. O nos ponemos las pilas y nosotros y nosotras somos capaces de producir para poder consumir aquí, o vendrán otros y nos obligarán. Está pasando con la PAC, por ejemplo, ¿no? Con los objetivos de la PAC, ¿no? Nos viene Europa a marcar que vayamos a ser más verdes. No nos lo debería marcar Europa. Tendríamos que ir nosotros en esa punta de lanza y decir, nosotros somos capaces de hacerlo, lo hacemos mejor que nadie, porque tenemos un sector primario muy preparado, desde luego gestiona, aquí en Araba además el 80% del territorio lo gestiona el sector, es decir, tenemos unas oportunidades enormes de que esa soberanía alimentaria sea cierta, y la cosa es que no somos capaces de hacerlo. Parece como si hubiese algo por detrás que nos estuviese sujetando a que no se haga, ¿no? Y yo creo que lo que decía, o nos ponemos las pilas y lo hacemos nosotras, o nos mandarán a hacerlo, por propia supervivencia, nada más. Y voy a poner aquí un puntillo que yo creo que además nos viene bien porque, bueno, estamos hablando del feminismo, estos días que se habla tanto una cosa y la otra, pero yo hablaría de economía feminista, ¿no? Una economía que desde luego se puede trasladar al primer sector, se puede trasladar en la manera de que buscamos participación, es lo que el feminismo nos marca, ¿no? Participación, horizontalidad, empatía, cuidados. Pues cuando eso lo trasladas al primer sector y a la gente, o sea, cuando yo voy a producir leche, produzco leche primero por mi beneficio económico, sí, por un beneficio medioambiental, sí. También damos vida a los pueblos, pero también estamos haciendo factible un derecho humano que es la alimentación. Y yo creo que en esa parte segunda es la que estamos fallando. No estamos siendo capaces de vender y de decirle a la gente que vive en las capitales y bueno, pues que consumir de aquí supone un beneficio al sector, pero también un beneficio al territorio, a los pueblos y a nosotros como personas, ¿no? Yo, cuando decías lo de la Consejería de Soberanía Alimentaria, creo que ni siquiera le llamaría así. Yo hablaría de una política pública de alimentación, uno que fuese horizontal. Habría que ruralizar, si me pongo a pensar, habría que ruralizar pues un montón de áreas del gobierno, áreas de las administraciones. Tendríamos que quitar ese complejo que existe, ¿no? De yo soy de pueblo y soy del sector, mira, yo soy ganadera y estoy súper orgullosa de serlo, ¿no? Lo que pasa es que eso tenemos que trasladarlo a la vida real y a la economía, a la socioeconomía también, ¿no? No puede ser nada producir, hablar de dinero si no hablamos si no ponemos encima de la mesa y visibilizamos la funcionalidad que tiene el sector y las personas y las mujeres, de hecho, que están trabajando y que están produciendo alimentos y que están gestionando los pueblos también, ¿eh? Entonces, bueno, pues un poco yo hablaría de soberanía alimentaria, sí, que seamos la punta de lanza para ponerla en marcha, pero por beneficio propio. Y lo que no nos guste pues por creencias, que nos guste por economía, ¿no? Y que sea factible y que realmente sea un beneficio común. Es lo que yo plantearía. ¿Para eso qué? Bueno, pues para eso habría que hablar de transiciones agroecológicas. Lo que durante 40 años nos ha llevado esta PAC, estas ayudas, porque son ayudas desde Europa, que nos han llevado ese... Bueno, vale, somos muy profesionales en el primer sector, pero nos falta la segunda parte, ¿no? El decir, vale, nos hemos profesionalizado, pero no somos capaces de vender productos aquí, por ejemplo, de comernos todo lo que producimos. Tenemos que seguir importando y exportando. Estamos en el mundo al revés. Estos días también se hablaba, por ejemplo, del aterrizaje en Tuesta aquí de un macroinvernadero calefactado. Habló de 200 hectáreas de invernadero para producir tomates hidropónicos. Eso no es un modelo de producción de alimentos, eso es algo fuera, lejos, pero lejos de la realidad. Estamos ocupando la tierra estos días también, que tanto se oye hablar de la transición energética, de placas fotovoltaicas. ¿Eso es el futuro que queremos para nuestra tierra o queremos unos pueblos llenos de gente produciendo alimentos y que la gente de aquí de las capitales se esté alimentando? Yo creo que esa es la pregunta y para eso desde luego hay que hacer una política pública unida a esto, porque hasta ahora no se ha tenido en cuenta y yo creo que además es urgente y espero que no nos lo tengan que decir desde fuera. Eskerrik asko, Eva. Zuri.